Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. La tramitación en el Congreso del Control de Identidad Preventivo ha generado un amplio debate en la sociedad chilena, en una discusión que debe consensuar las libertades individuales con la lucha contra la delincuencia. Pero, ¿cuáles son las condiciones en que la policía podrá hacer uso de estas herramientas? ¿En qué se diferencia de otras normas aplicadas en el pasado, como la llamada detención por sospecha? ¿En qué medida puede afectar los derechos de las personas? ¿Será efectiva para disminuir los índices de delitos? Estas son las interrogantes que hoy tienen amplios sectores de la comunidad y a las cuales intentaremos buscar respuesta en esta edición de Ver Más Allá de Radio Sol. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte. Bueno, le recordamos a nuestros auditores de que pueden hacer llamados telefónicos al teléfono 222-3897. También esperamos interactuar a través de las redes sociales. En Facebook y Twitter estamos en el UCN al día. Pero vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Carlos Alarcón Machuca. Él es abogado, académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte. Buenos días, Carlos. Buenos días. Carlos, este tema va acompañado de harta polémica porque está metido dentro es parte de una agenda que contiene otras indicaciones polémicas, que es para tema aparte, que es esta norma antifiltraciones. Pero centrémonos en el tema que nos convoca, que es del control de identidad preventivo. ¿Esta norma existe en este momento? Bueno, en la legislación actual, en el artículo 85 del Código Procesal Penal, existe una figura similar dentro de las facultades autónomas que tiene la policía sin necesidad de instrucción por parte del fiscal. Lo que se llama el control de identidad, es decir, la idea de la legislación actual y de la nueva apunta particularmente a la posibilidad que la policía pida la exhibición de la cédula de identidad u otro mecanismo de identificación a cualquier ciudadano. Ahora, ¿qué diferencia existe con la legislación actual? La legislación actual exige ciertos requisitos o estándares para que la policía pida la exhibición de los documentos, que puede ser indicios de que la persona participó en la comisión de un delito o que lo va a intentar realizar, o bien que anda encapuchado, o directamente que la persona pudiera entregar antecedentes necesarios para continuar una investigación o la persecución de un delito. La legislación nueva, de acuerdo a los parlamentarios, entiende que es bastante restringida el texto actual y por tanto lo que establece es una facultad de la policía de pedir la exhibición de este documento a cualquier persona sin ningún tipo de causal de por medio, lo que efectivamente puede, y en el fondo lo que pretende es determinar si la persona al azar tiene algún tipo de orden de detención pendiente y en ese sentido hacerla efectiva. Eso por lo menos la legislación o lo que pretende la nueva legislación. La dificultad de eso está radicada primero de un punto de vista práctico. Las personas que eventualmente por extravío, por alguna razón carecen de la cédula, van a ser guiados al cuartel policial y pueden ser retenidos hasta por 4 horas hasta para efectos de determinar su identidad, lo que es bastante cuestionable tomando en consideración que se estaría de una u otra forma afectando la libertad personal de un individuo que en realidad por olvido, por cualquier razón o porque se le perdió la cédula y no sacó el comprobante en el registro civil, no va a tener el documento y en este contexto pasar un mal rato. Entonces eso es bastante complicado para cualquier ciudadano, tomando en consideración que el número de órdenes de pendientes no son tantas, son 66.000, y que eventualmente las personas que supuestamente están sujetas a un control de identidad o están sujetas a una orden de detención pendiente, saben eludir el control de Carabineros. Entonces es bastante cuestionable desde ese punto de vista. Hoy en día entonces existen ciertas condiciones que se deben cumplir para aplicar esta medida. Lo que cambia ahora sería de que no es necesaria esas condiciones. No hay ninguna restricción de por medio, o sea, basta que Carabineros a cualquier persona que él estime le pida la exhibición de la cédula y en ese sentido la persona la exhibe y si estima el carabinero o detecta que no tiene ningún tipo de orden de detención pendiente, la va a dejar seguir.
El problema se plantea cuando la persona carece de la identificación o se le perdió, en fin, o no la tiene, porque efectivamente puede ser llevada al cuartel policial. Luego, es un tema directamente de caso, porque puede quedar abierta la posibilidad de directamente de discriminación de alguna persona, tomando en consideración que, por lo menos a mí nunca me han controlado la identidad, y me imagino que la generalidad de las personas tampoco, pero si uno ve las estadísticas de Carabineros, hay 1.800.000 controles de identidad. Entonces, esos controles usualmente están focalizados en ciertos tipos de personas, usualmente gente joven o de estrato social bajo, y en ese contexto sí queda abierta la posibilidad que directamente en virtud de esta facultad se ejerza una discriminación en contra de ese tipo de personas. ¿Esta medida implicaría un retroceso en materia de libertad? Porque a mucha gente le hace recordar la polémica detención por sospecha. Mire, la detención por sospecha se suprimió porque efectivamente permitía que Carabineros, frente a que una persona eventualmente quizás pudiera estar en un lugar no habitual, en un lugar oscuro, directamente lo detenía. La diferencia está en que ahora es un control de identidad, o sea, basta la exhibición de la cédula, pero estas circunstancias de caso que por alguna circunstancia la persona carece de la documentación, de la licencia, del pasaporte o lo que sea, puede efectivamente restringir su libertad por 4 horas, que quizás para algunos puede ser poco, pero para una persona que trabaja, que tiene un montón de actividades que hacer, puede ser complejo. Entonces, sí hay una afectación de la libertad, y entiendo yo que sí hay una suerte de retroceso en comparación a que la norma actual, de todas formas, le da amplias facultades a Carabineros para hacer exactamente lo mismo. O sea, la noción de que una persona puede entregar antecedentes de la comisión de un delito, queda abierta la posibilidad de que Carabineros pueda efectivamente ejercer el control de identidad, y luego que, como la persona usualmente no tiene orden de detención pendiente, poco probable es que pase un control judicial, y por tanto son situaciones que se dan en la práctica y que se ejercen de forma habitual. 1.800.000 controles de identidad es mucho. ¿Hoy en día es necesario portar la cédula de la identidad? No es una obligación legal portarla. ¿Qué pasa hoy en día si yo no porto mi cédula de identidad y soy controlado por Carabineros? Exactamente la misma figura. La diferencia está en que se exigen casos fundados. Se exige que la persona tenga indicio de la participación de la comisión de un delito, o que pueda entregar antecedentes, y por tanto se le lleva al cuartel policial y de una u otra forma se intenta determinar su identidad. Y en el evento que existe una orden de detención pendiente, pasará o se le indicará al fiscal para que pase directamente un control de detención ante el magistrado pertinente. El tema está que ahora está abierta la facultad a que en cualquier caso Carabineros pueda pedir la cédula de identidad, y si es que no la tiene, ejercer estos pasos. Pero actualmente es el mismo camino, la diferencia es que se suprime, se agrega una norma adicional donde en cualquier caso se puede ejercer esta facultad, y eso es lo complejo. Carlos, ¿cuál es la justificación para incluir una norma de este tipo? Porque se habla también dentro de las críticas que se escuchan de que es una cosa de populismo legislativo. La justificación está radicada primero en la noción de inseguridad que hay en la ciudadanía. O sea, es necesario por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo tomar medidas para de una u otra forma enfrentar el avance de la delincuencia. Luego, que hay un número cerca de 66.000 órdenes de detención decretadas por los tribunales y que no se han podido hacer efectivas, pero de aspectos tan amplios como puede ser una orden de detención por el no pago de pensión de alimentos, como por la comisión de un delito. Entonces, dentro de ese grupo importante de personas que en el fondo no están siendo juzgadas por los tribunales, el Ejecutivo entiende que es necesario ampliar las herramientas de la policía para efectivamente intentar reducir ese número de órdenes de detención pendientes. Y en el fondo hacer una especie de operación rastrillo para, en virtud de esta facultad, intentar dentro de un sinnúmero de personas encontrar alguna persona que pudiera estar dentro de un orden de detención, y por lo más entienden que no es un esfuerzo muy alto para el ciudadano, puesto que solamente se le exigiría exigir la cédula de identidad. Si la dificultad no es esa, pues la dificultad está en que la persona, si carece del documento pertinente, está expuesta a ser privada de su libertad, siendo que en realidad no ha hecho absolutamente nada. Y esa carga, en el caso a caso, puede ser quizás importante, y esta persona directamente se puede sentir afectada. Pero el sentido es directamente reducir la brecha de controles de órdenes de detención que no se han materializado, pero la eficacia práctica de eso es bastante compleja, dado que la gente
particularmente si pensamos en delitos como los de moda, como el portonazo u otras figuras parecidas, en realidad son tipos de delincuentes sofisticados que fácilmente pueden eludir un control de identidad. Para contextualizar, ¿en qué etapa de trámite legislativo se encuentra esta norma? Pasó por el segundo trámite ante el Senado y falta un tercer trámite ante la Cámara de Diputados para efectos de su aprobación definitiva. Así que está pendiente eso, o sea, todavía el tema no está vigente, sin perjuicio que, insisto, no es extraña la figura, Carabineros puede pedir la exhibición de la cédula de identidad, pero ante ciertos marcos que establece el legislador y que ahora se amplían con esta nueva normativa. Ya, pues, ¿te parece si vamos a una pausa musical? Le recordamos a nuestros auditores que las llamadas pueden hacerlas al 222-3897. También estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, UCN al día. ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior. Cuando son las 9:17 horas de la mañana, seguimos acá en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos conversando sobre la polémica indicación de control de identidad preventivo. Estamos conversando con el abogado de la Universidad Católica del Norte, Carlos Alarcón. Carlos, recién tú mencionabas el tema de la discriminación. Llama la atención de que por ese tema vienen las principales críticas a este proyecto, en cuanto a de que sectores como los jóvenes, como minorías sexuales, como etnia o inmigrantes incluso podrían ser los más afectados con esta indicación. El proyecto contempla una disposición especial donde hace alusión a que efectivamente esta facultad se tiene que ejercer respetando efectivamente la normativa referida a la antidiscriminación. Pero como yo les comentaba, esta cuestión es un tema de caso, o sea, seríamos ingenuos en pensar que por estar esa disposición ahí, Carabineros va a actuar de forma absolutamente apegado a una imparcialidad absoluta respecto de los ciudadanos y por tanto a cualquier ciudadano le va a pedir la cédula. El objetivo es prevenir la comisión de delito y por tanto Carabineros va a focalizar el control directamente en personas que tengan ciertas características físicas, cierto rango etario, cierta clase social, en fin, donde quizás Carabineros pueda pensar que esa persona pueda participar en la comisión o pudiera tener una orden de detención pendiente. O sea, olvídense que una persona que esté de cuello y corbata, que sin perjuicio que, como sabemos, hay varias que están involucradas en delitos bastante complejos, vaya a ser sujeto a un control de identidad. O sea, lo que me da la impresión que esto va a estar focalizado directamente en minorías, como usted comentaba. Pensemos en niños que están vestidos como punk o vestidos como raperos u otra figura parecida o andan en un skate, porque quizás para el sentido de la ciudadanía común, quizás ese tipo de personas pudiera estar, pero no es así o no necesariamente va a ser así. Por tanto, es como un tema de caso en la práctica. Sin duda que va a haber un criterio de una persona y sin duda que va a discriminar bajo ciertos estándares o criterios que va a tener, que quizá va a decir esta persona probablemente participó en la comisión de un delito. Entonces esa situación sin duda que puede estar expuesta, independiente de que la normativa establezca este articulado. En la práctica va a ser bastante complejo que eso se dé. O sea, en realidad me da la impresión es que sí va a estar sujeto a directamente al criterio del funcionario, y directamente el funcionario se va a ver motivado porque eventualmente entiende que tal persona, por tales características, sea por tatuaje, por piercing o por lo que sea, eventualmente puede estar participando en la comisión de un delito, puede haber cometido alguno o pudiera, el sentido de la norma es tener algún tipo de orden de detención. Y bueno, eso es bastante, sin duda que la práctica va a ser discriminatoria. ¿Esto puede abrir un nuevo flanco judicial en el sentido de que infrinja otras legislaciones chilenas, por ejemplo la antidiscriminación? Bueno, sin duda que es va a infringir o pudiera infringir en los casos en particular una ley de antidiscriminación, y va a ser bastante complejo para un tribunal sancionar eso, tomando en consideración que la facultad se le entrega a Carabineros sin ningún tipo de criterio ni estándar. Dice, usted siempre puede pedir la cédula de identidad.
Y bueno, el derecho que sin duda se ve mermado es la libertad personal. O sea, la persona que efectivamente se ve no exhibe porque no la tiene, o directamente se niega a exhibir el documento porque entiende que no corresponde exhibirlo, va a ser guiado al cuartel de Carabineros, va a estar o puede estar 4 horas ahí en ese lugar, y esa situación sin duda que va a afectar su libertad personal. Otro aspecto que también la norma es bastante compleja, como les comentaba, un tema de caso, es que establece cierto estándar diferenciado respecto del mayor de 18 respecto del menor de 18 mayor de 14. El menor de 14 no puede ser solicitada la cédula de identidad, pero insisto, es un tema de caso. Si el niño que tiene 13 años, pero tiene cierta contextura física que le da la impresión que tiene más edad y no tiene la cédula, de todas formas va a ser sujeto al control. Entonces, y de todas formas, si no exhibe o se niega, se va a llevar igual al cuartel policial. Ahí se van a dar cuenta quizás que es menor de edad. Pero es un tema de caso bastante complejo de resolver. Ahí mencionaba el tema del criterio. ¿El criterio cómo está definido dentro de la legislación? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, actualmente establece ciertos estándares, que es la noción de que la persona haya eventualmente indicios que haya participado en la comisión de un delito, pero agrega otra articulado que dice que puede proporcionar antecedentes, y eso abre mucho el abanico de que el carabinero puede entender que cualquier persona, por estar cerca de la comisión de un delito, quizás a la vuelta, necesariamente va a estar sujeto al control de identidad. Luego, con la nueva norma, que a cualquier persona le puede pedir, ya directamente la noción de criterio desaparece. O sea, Carabineros tiene la facultad o la potestad absoluta de pedir la cédula, y si se niega tiene la facultad absoluta de guiarlo al cuartel policial y privarlo de la libertad por lo menos por 4 horas. Entonces eso directamente es una facultad absoluta que se le entrega a Carabineros, y eso es absolutamente cuestionable. Cuestionable que le den una autonomía a ese nivel, sobre todo que esto no va a pasar por el control por parte de un tribunal. Por tanto, va a ser una situación de esto, que la persona va a pasar un mal rato, y pensemos que directamente, porque en el caso que la persona directamente se le extravió la cédula, dejó la billetera en la casa, salió a comprar, no encontró necesario llevar la cédula y lamentablemente tuvo la mala suerte de encontrarse con un carabinero y ejerció esta facultad. Entonces es bastante complejo. ¿Cómo se explica esta propuesta si hoy en día, por ejemplo, en los partes que da la policía uniformada después de los fines de semana, dice se hizo un operativo a nivel nacional y se detuvieron, no sé, 300 personas a nivel nacional, contacto? Bueno, esa es una figura distinta. Carabinero, acá creo que es una figura más adecuada. Carabinero efectivamente va a cumplir órdenes de detención ordenadas por un tribunal de garantía, una orden de detención respecto a una persona. Y en ese contexto, en virtud de labores de inteligencia, Carabineros hace estos barridos para efectos de hacer efectivas estas órdenes respecto de una persona en particular. Por tanto, se entiende que tal persona se encuentra ubicada en tal lugar, ese es su domicilio, por tanto vamos a buscarla para hacer efectiva la orden de detención, y eso es legítimo. Distinto es el caso que se pretende ahora de, en el fondo, de un sinnúmero de personas al azar, por casualidad encontrar alguna y hacer efectiva la orden de detención, sin perjuicio que en el camino un sinnúmero de otras personas que no tienen nada que ver, no tienen ningún tipo de orden de detención pendiente, va a ser sujeta a este proceso, y en virtud de eso puede efectivamente verse privado o verse afectada su libertad personal, y en algunos casos directamente puede ser discriminada. Es como la pesca milagrosa. Claro. ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a normas de este tipo? Por los antecedentes que yo he visto, no existe experiencia comparada en este sentido. O sea, que la norma en este contexto de darle una facultad absoluta a Carabinero o a la policía en realidad para, en el caso de exigir el documento de identificación. Se establece en el sentido de que la persona tiene el deber de exhibirlo, pero no llega al punto de darle facultades de carácter absolutas. ¿Te parece que vamos a otra pausa musical? ¿Cómo unir la formación profesional con la vocación social? ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN. Educación superior.
Son las 9 de la mañana, 36 minutos. Continuamos acá en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Estamos conversando con el abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Carlos Alarcón, sobre la polémica indicación sobre el control de identidad preventivo que está siendo tramitado hoy día en el Congreso. Carlos, una consulta particular. ¿Esto es solamente para carabineros? ¿Es una facultad para carabineros lo que se está discutiendo o es para ambas policías? El 85 actual se remite, me parece que el 83 del Código Procesal Penal, y en esa normativa apunta a los auxiliares de la Fiscalía en la persecución penal, que es tanto carabineros como investigaciones, y en el texto actual habla de las policías y por tanto se entiende que aborda a ambas figuras. Ahora, el tema está en que va a ser usualmente carabineros quien utilice más la facultad, sin duda, tomando en consideración que tienen perfiles distintos. Carabinero usualmente tiene más presencia en la calle, tiene un número mayor de funcionarios, por tanto va a ser más habitual que ellos ejerzan el control de identidad, pero nada obsta que efectivamente un miembro de la Policía de Investigaciones también lo pueda hacer. Uh-huh. Durante la pausa conversamos sobre cómo ha ido evolucionando también la propuesta legislativa. En un momento era más dura. Sí, originalmente seguía la misma línea del texto del 85 actual, es decir, no se establecía esta diferenciación de edad, es decir, el menor de 13 no podía ser en el fondo hacer parte de un control de identidad, no lo establecía. La persona efectivamente podía ser conducida en el caso de negarse o en el caso de no portar el documento de identificación al cuartel policial. Se le podía incluso revisar sus vestimentas o el vehículo, en fin, que la normativa actual lo permite, pero siempre sujeto a las causales que yo comentaba, y podía permanecer en el cuartel hasta 8 horas. Entonces, bueno, el texto fue sujeto de críticas no solamente parlamentarias, sino que directamente por parte de organismos internacionales como la ONU, que efectivamente presentó un informe dando cuenta de que se estaban afectando derechos fundamentales. La UNICEF, pero también... y en ese contexto se empezó a reducir el número de horas, 4 horas, y se estableció una situación diferenciada de la gente menor de 18 y mayor de 14, donde esa persona solamente pueden permanecer retenida como máximo por 1 hora, pero sujeto, insisto, a estos cuestionamientos originales, pero la noción primitiva del proyecto apuntaba a mantener los mismos lineamientos del artículo 85 actual del Código Procesal Penal. No obstante, esa normativa exige indicios de la comisión de un delito o, por parte de la persona o que lo cometió o que puede entregar antecedentes, y la normativa del proyecto no establece ningún tipo de exigencia de ese tipo, sino que es una facultad absoluta de la policía. Parece que lo más resistido es que conduzcan a la persona hacia un cuartel y lo retengan. Pues, eso afecta a la libertad personal. Tú mencionabas en el bloque anterior este concepto de libertad personal. Sí. ¿Cómo está ese concepto salvaguardado en la legislación actual chilena, en todas las normas? O sea, hay que entender que la libertad personal es una garantía constitucional, y por tanto ninguna persona en el fondo puede ser privada de libertad sin perjuicio, salvo que exista una orden por parte de un tribunal. Y en ese contexto, y entendiendo dentro de la figura de materia procesal penal, existe una figura, una institución que se le denomina la presunción de inocencia, es decir, nadie en el fondo puede ser, a nadie se le puede presumir la responsabilidad penal sin que exista un juicio de por medio y una sanción de por medio. Entonces, en ese contexto, que justifica la detención de una persona directamente puede ser una orden de un tribunal, dentro de ciertos requisitos, dentro de ciertos estándares legales que se exigen. Lo anterior no ocurre en el caso en comento. Esta facultad puede ser ejercida en términos, como comentaba, absolutos por parte de la policía. No va a ser sujeto a un control por parte de un juez indicando que esto fue ilegal. Y en ese contexto, directamente una persona puede privarle la libertad de circular, privarle la libertad de ir al lugar donde estime, por un periodo máximo de 4 horas. Entonces sí se ve afectada la libertad personal, más aún la noción de presunción de inocencia. Una persona que no tiene efectivamente ningún tipo de participación en ningún delito puede ser sujeta efectivamente a esta retención por 4 horas y se puede afectar derechos fundamentales, y de hecho en este sentido fue donde apuntaba el informe de la ONU, y en ese contexto se redujo un poco el máximo número de horas que una persona podía permanecer privada de libertad. Tenemos una llamada.
Bueno, ahí vamos a ver ese tema. Esta retención en un cuartel, ¿qué es lo que dice la norma que tiene que pasar en esa, qué es lo que puede pasar y lo que no puede pasar en ese tiempo? Vamos a la consulta al aire. ¿Aló? Aló, buenos días. Hola, buenos días. Mira, bueno, primero que todo agradecerles el que nos estén informando respecto de esta nueva ley que se va pronto a promulgar. Y a la vez quería aclarar, o que el abogado me aclarara, si a uno le toca la mala suerte de que uno por ir a comprar el pan que está a 2 cuadras de su casa no va con el carnet, ¿cierto?, en el bolsillo, se terciara con un control de identidad y uno no portara el carnet, nos retienen, vamos a comisaría. ¿Qué derechos yo tengo? A ver, la normativa no hace presente ningún tipo de aspecto al respecto, pero sin duda que la única limitación que tiene Carabinero en este contexto es que solamente se tiene que limitar a determinar vía computacional o algún sistema que tenga su identidad, nada más. Ya, porque igual 4 horas es harto para una persona que si no ha hecho ningún delito, obviamente que la molestia va a ser sumamente grande para uno y todo lo demás. Entonces, ¿hay alguna forma? O sea, yo decía, a lo mejor un llamado para avisar a la casa de uno que le lleve el carnet de identidad, no sé. La normativa lo que sí establece, y de hecho el 85 actual también lo señala, es que Carabineros o investigaciones tiene que otorgar la facilidad a la persona para efectos de exhibir el documento. Y por tanto lo lógico sería que perfectamente Carabineros pudiera acompañarla a su domicilio para efectos de buscar la cédula. Pero como la normativa no dice nada específico y es un tema de caso y es un tema del criterio del Carabinero, vamos a quedar expuestos a que Carabineros no quiera hacerlo porque quizás no tiene ganas de hacerlo y directamente la lleva al cuartel. Entonces eso es lo malo o lo complejo de esta norma, y que de hecho la persona lo que quedaría sería formular una suerte de reclamo ante la autoridad superior policial o directamente ante un tribunal, pero por un tema de 4 horas quizás la persona no se va a ver incentivada a hacer algo así. Por los costos que ya de por medio. Pero de acuerdo al texto, Carabineros sí debería entregarle las facilidades y por tanto por lo menos permitir hacer un llamado telefónico que tendría derecho para efectos de llamar a alguien de la casa y que le vaya a dejar el documento. Claro, porque efectivamente, o sea, nadie está libre de repente de un control, pero también uno que tenga la facilidad de poder exhibir el carnet, porque el que nada hace nada teme. Pero si a ti te piden de sorpresa, porque uno no tiene la costumbre de andar con el carnet, si tú vas a hacer, no sé, vayas a comprar a la feria, pues, a unas cuadras, y si hubo un asalto te pueden pescar, pues te fijas. Entonces a eso me preocupaba, porque no sé si realmente existe acá en Chile el hecho de que uno tenga el derecho de tener una llamada. No, sin duda que Carabineros tiene que entregarle las facilidades para efectos de poder contactarse con alguien de su domicilio, sí, claro. Pero sin duda va a quedar expuesta a que algún funcionario pudiera cometer algo que fuera de un criterio razonable, pero debería efectivamente entregarle facilidades para que usted pudiera exhibir la cédula, sea en su domicilio o sea pedirle a alguien que efectivamente se la remita al lugar donde está formulándose el control. Claro, es que eso es lo malo, que cuando se dejan las cosas a criterio, lamentablemente siempre, no sé, la comunidad critica un poco el mal criterio que a veces se emplea para algunos procedimientos. Entonces sabemos que a veces hay abuso de autoridad y hay ciertos problemas que se crean en algunos problemas con Carabineros. Entonces eso del buen criterio a veces es lo que más falta. Sin duda. Sí, eso estamos conversando. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Carlos, ¿existe en la norma propuesta sanciones para la mala aplicación de esta norma? Sí, apunta a si esta facultad se ejerce efectivamente con abuso de autoridad, se aplican o se pueden aplicar sanciones tanto administrativas, que directamente ya dependen del funcionario policial de la institución, como también sanciones de carácter penal. Pero insisto, es un tema de caso, un tema de que y luego que la persona que efectivamente se sienta afectada por este ejercicio ejerza las acciones ante la autoridad policial o ante la policía, y eso es lo complejo, porque una persona quizás no va a querer asumir ese costo, iniciar o continuar un proceso si es que fue objeto de algún tipo de abuso de poder, pero la legislación sí le otorga esa posibilidad. Vamos a una nueva pausa musical. ¿Cómo unir la formación profesional
con la vocación social. ¿Cómo unir los principios valóricos con el ejercicio profesional? ¿Cómo unir el crecimiento país con la sostenibilidad país? Bienvenido a la UCN. Todas las preguntas, todas las respuestas. Bienvenido a una educación superior. Admisión 2016. UCN, Educación Superior. Continuamos conversando con el abogado Carlos Alarcón de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Norte sobre el control de identidad preventivo. Carlos, recién la auditora que llamó consultaba una cosa práctica. ¿Cómo verías tú o qué recomendación harías tú para hacer perfectible esta norma? Mencionamos aquí durante la pausa que hay propuestas, por ejemplo, de los diputados de hacer, de si la persona no tiene el carnet en su momento, en el momento en que es controlada, hay diputados que están planteando un sistema de un test biométrico, que es en línea, un sistema en línea con el registro civil para que Carabinero en radiopatrulla ahí pudiera obtener la identidad de la persona. ¿Es factible eso técnicamente? O sea, técnicamente si hay recursos y buscando la idea o la figura que se pretende de el registro unificado de datos, sería técnicamente posible, pero hay que preguntarse la norma cuál es la finalidad que busca. Y en el fondo la finalidad que busca es reducir las órdenes de detención pendientes. En ese contexto, a mí me parece que sea el mecanismo de control biométrico o sea la figura que se pretende actualmente, no van a cumplir el fin práctico o no va a ser un impacto fuerte en el fin práctico que busca, que es reducir este número de control de identidad. Como les comentaba al principio, usualmente la gente que tiene órdenes de detención pendiente por delitos más complejos tienen bastante habilidad para eludir el control de Carabineros. Entonces, creo que esto va más de la mano de un aumento de la dotación de fiscales, un aumento de la presencia policial, inteligencia policial, estrategia, o sea, tiene un contexto mucho más complejo. Entonces, si uno ve el fin práctico que busca, que reducir, creo que una figura o la otra son igual no va a tener mucho impacto en el objetivo que busca, que es en el fondo atacar la delincuencia y reducir las órdenes de detención pendientes. Me da la impresión que uno u otro mecanismo no van a ser útiles. ¿Te atreves a dar un pronóstico de cómo va a terminar la tramitación de este proyecto? Yo creo que lo van a aprobar. Yo creo que el programa de gobierno de una u otra forma busca reducir la delincuencia y lo van a aprobar. O sea, quizás con un cambio mayor o menor, pero esto se va a aprobar. Ahora, insisto, el impacto práctico que va a tener esto me da la impresión que va a ser menor. No va a ser un impacto importante y que reduzca los órdenes de detención al mínimo y que sea en un real aporte. Me da la impresión que no, que va a ser exactamente la misma figura o el mismo impacto que tiene actualmente el artículo 85. No va a ser muy distinto. Ahí tenemos entramos en otro campo, que es el campo político. O sea, ¿qué tanto influye la realidad política, los resultados en las encuestas en la forma de legislar? Bueno, la normativa usualmente responde a situaciones políticas. O sea, la normativa no nace de la nada, sino que frente a determinadas coyunturas se establecen o surgen normativas legales. La dificultad está en que cuando esa normativa legal simplemente busca de una u otra forma establecer un paliativo menor en vez de buscar una legislación más perfectible que buscara atacar el tema de fondo. Y lo anterior quizás no ocurre porque esas legislaciones requieren un tiempo mayor de estudio, de análisis, y por tanto no estamos hablando de una legislación que va a salir en un año dentro de un gobierno, sino que quizás en 10 o en 5. ¿sí? Entonces quizás no se ven incentivados para eso y buscan quizás un paliativo menor, pero que pudiera tener algún tipo de impacto en la opinión pública. Uh-huh. Lo último, no puedo dejar de consultarte por una norma prima hermana del control de identidad preventivo que está incluido dentro de la Agenda Corta Antidelincuencia, que es la norma de antifiltraciones, para evitar las filtraciones de los boletos. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, es bastante compleja la situación porque a mí me da la impresión que este tipo de restricciones para un sector de la población pudiera sentir
de que se está de una u otra forma privilegiando a un sector político determinado u otro sector político, en virtud de que usualmente las filtraciones vienen de estos casos de más relevancia pública, y en ese sentido que surge la legislación. Me da la impresión que este tipo de restricciones no creo que afecten la persecución penal de la Fiscalía, ¿ya? Entonces, donde sí hay que tener un poquito de cuidado hay que ser en lo que tiene que ver con la libertad de información y de la prensa. Creo que eso sin duda que tienen derecho a formularlo, y ahí es donde hay que ser cuidadosos. Sin duda que lo ideal es que un fiscal, cuando acuse a alguien, proporcione los antecedentes, las audiencias son públicas. Lo extraño es que empiezan a aparecer documentos o empiezan a aparecer informaciones sin que eso haya ocurrido. Entonces pudiera sentirse que de una u otra manera la persona afectada pudiera ser que ya tiene un juicio casi público antes del juicio propiamente tal. El tema es directamente, la libertad de información existe y las restricciones tienen que ser directamente para quien lleva la persecución penal, pero no para la prensa. Entonces él tiene que ser el cuidadoso en no divulgar la información, sin perjuicio que puede efectivamente hacerla pública en las audiencias que en la instancia donde corresponde. Correcto. Carlos Alarcón, académico, abogado, académico de la Universidad Católica del Norte, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en día. Ya, un gusto. Y los auditores, nos encontramos la próxima semana aquí en Ver Más Allá, un programa de la Universidad Católica del Norte. Ver Más Allá es una presentación de la Universidad Católica del Norte.